¿Qué tal y bienvenidos a otra edición más de Tu Afición Rojiblanca, edición mundialista donde tú siempre juegas de local? Bueno, hoy quizá un episodio un tanto triste, ya lo hemos procesado, lo hemos vivido y seguimos recordando esa maldita pregunta y si sí, pues bueno, no fue sí, al última fue no, pero bueno, aquí para platicarlo, su servidor José Roma acompañado de Fidel Mesoto, Mike Nelson. Fidel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo le va? Pues ya agoté los lagrimeros que tenía después de esa eliminación y lo que más rabia me da es de que se pudo haber ganado. Igual para hablar de ese enojo, esa molestia, quizá después de esos 90 minutos, Mike, te saludo. Después de vivirlo, después de pasar por el partido, creo que empezamos a ver ciertas cosas que se pudieron haber hecho diferente, ¿no? Un saludo a todos, un saludo José, un saludo Fidel. Sí, ayer, el domingo pasado, que ya hace casi una semana de ese partido contra Inglaterra, sí, tristemente la selección mexicana pues no hizo suficiente para pues, ganar ese partido. Creo que sí tenían pues la posibilidad de hacer más. Creo que en el primer tiempo, si uno ve los primeros 20 minutos de ese partido, la selección mexicana tuvo unas dos claras para meter ese 1-0 y al final de cuentas es lo que realmente pues hace la diferencia. Creo que si México mete ese primer gol, hubiéramos estado hablando de completamente otro partido. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Igual así es, Mike, pues nos tomó quizá una semana ya, solemos grabar los viernes, entonces igual para platicar acerca de este partido, pero lo que bien mencionas, ¿no? Fueron dos acciones para entrar de lleno, ¿no? Dos errores quizá que se le puede nombrar así por parte de la selección mexicana, que prácticamente definen todo el partido. Creo que pones un detalle importante, Mike, ese aspecto de que creo que todos sabíamos, para la selección mexicana tener un buen resultado en este encuentro, tenía que arrancar ganando, ¿no, Fidel? Era el salir enfrente, el salir al ataque. Creo que lo hizo dentro de los primeros minutos, estuvo al frente ya después sobre el final, pero no le dio para tener esas ideas, para tener esa claridad frente al arco, ¿no? Bueno, pues sí, Mike, José, en realidad yo creo que lo más importante era mantener el cero y ya esperar que adelante, porque hay buena delantera, los números lo dicen, 10 goles, ¿en 5 partidos? ¿4 partidos? Sí. Sí, Cinco, en ¿verdad? 5 partidos. En 5 partidos no está nada mal, incluso la defensa estaba muy bien hasta ese momento. Yo creo que me hace recordar ese partido, el que tuvo México en la Copa, la primera vez que lo invitaron a la Copa América en 1993 en Ecuador, que tenían todo para ganar la Copa América y por no tener ese colmillo, Donde llegaron a la final, ¿verdad? ¿verdad? En la final les metió un gol a Argentina que la defensa está, por lo amor de Dios, dan la espalda y los argentinos vivos sacan el balón y los agarran desbalanceados. Igual acá, o sea, con el 1-0 ya era un balde de agua fría. 2-0, híjole, no, ahí ese fue el gran error, el no haber tenido el orden para haber encarado la siguiente, como que se durmieron y sopas que les clavan el segundo y ahí fue donde se fue todo cuesta arriba, ¿no? Porque fue muy importante que Quiñones acortara el marcador, pero ya cuando recibieron el tercero ya, yo dije, no, ya. Y aún así tuvieron chance, pero bueno, y ya ni llorar es bueno, ¿no? Ya no nos queda más que igual, pues, analizarlo, ¿no, Mike? Que como dicen, en el fútbol ni en la vida existe el hubiera. Entonces, ¿qué es lo que quizá le faltó a México? ¿Cómo viste tú el partido? Cuéntanos, Mike. No, pues yo creo que lo que faltó es pues la contundencia. Creo que al final de cuentas otra vez es el problema de la selección mexicana, pues por tantos años, no metiendo las oportunidades que tienen, porque en el fútbol, especialmente en el Mundial, vimos a Inglaterra como no tuvo tantas oportunidades de gol antes de meter esos goles, pero pues aprovecharon esas dos jugadas y metieron el gol, algo que no hizo la selección mexicana. Eso creo que se definió todo el partido en el primer tiempo, porque yo vi un muy buen comienzo de la selección mexicana. Yo creo que estaban jugando muy bien en esos primeros 15, 20 minutos. La selección de Inglaterra no estaba respondiendo, como que no encontraba la manera de
de detener al ataque de la selección mexicana, y pues ya sabemos que Raúl Jiménez pues, tuvo esa oportunidad, la tapada de Jordan Pickford también, que fue importante, que fue figura en este partido, y pues ahí es donde se define el partido, creo. O sea, creo que luego caen pues 2 goles de Inglaterra en 2 minutos, que pues obviamente no es aceptable en un partido del Mundial, que te metan 2 goles así en casa. Y pues ahí sí creo que, o sea, digo, no me esperaba eso de la selección mexicana, sabiendo que la selección mexicana no le habían metido gol en los primeros 4 partidos. Uno esperaba tal vez algo mejor defensivamente, pero pues no fue así. Creo que un poco flojo realmente la estrategia pues de la defensa hoy, digo, el domingo pasado, especialmente pues los errores en el medio campo, ¿verdad? Eso, pues Gilberto Mora, que fue titular en este partido, pues ahí su juventud en ese error, y pues obviamente el error de Edson Álvarez también en el segundo tiempo. O sea, estos errores al final. que un equipo como Inglaterra te va a hacer pagar. O sea, creo que si estás jugando contra Congo o contra otro rival, pues no va a pasar así, pero pues Inglaterra es uno de los favoritos, o sea, puede ganar el Mundial, Inglaterra. Sí, y eso lo que mencionas, ¿no? Era lo que queríamos quizá hablar el día de hoy, esos errores en los 2 goles que caen de Inglaterra, esos primeros 2 tantos en 2 minutos, como bien mencionas, son quizá falta de comunicación entre las marcas, ¿no? Tienes al Piojo Alvarado corriendo para marcar a Jude Bellingham de campo a campo, y al última, pues Jorge Sánchez no está en su posición correcta, y es como termina siendo, pues que queda libre, queda el espacio para Bellingham. Aparte, ahora el otro error, en mi opinión, no sé cómo quizá lo vean los demás, pero si eres el central o si eres Edson Álvarez ahí, ¿cómo no sales a romper la jugada? ¿Cómo no sales a despejar, a hacer lo que sea para que ese balón no pase por ti? O sea, no te arrebase. Al último, pues ya el portero no tiene más que hacer que salir y intentar cortar esa jugada, y pues provoca el penal. Y es como terminan cayendo los goles por errores, claro, que hace México, que tuvo mayor posesión, que tuvo mayor número de disparos al arco, pero al última, pues nomás se enfrentó a pared, como lo fue Jordan Pickford, ¿no, Fidel? Sí, no, y claramente si hubiera, y que ya sabes que el hubiera no existe, pero si hubiera México empatado, hubiera ganado en los tiempos extras, porque ya estaban fundidos los ingleses, ya estaban fundidos, o sea, faltó ese gol, el del empate, hubiera sido el 4-3 o el... Pues el 3-3, pero realmente no estuvo cerca la selección mexicana. O sea, sí tenía la pelota, sí estaba dominando, pues obviamente tenía un jugador de más también al final de cuentas. Bueno, termina con 10 también porque la lesión de Santi, ¿verdad? Los últimos 2 minutos, pero por un largo trayecto en ese segundo tiempo, la selección mexicana pues, estaba jugando con un jugador de más, pero de todos modos no se veía como que estaba realmente acercándose a ese gol. Creo que la selección mexicana jugó peor ya con un jugador de más. O sea, sí, es lo que yo noté. Me recuerda una frase que decía justamente Osvaldo Sánchez, que a él, en su psyche, en su mentalidad, pues le hace mejor jugar con 10 que jugar con uno, o sea, jugar contra uno menos. Igual te motiva el aspecto de tener quizá un compañero menos, y fue lo que cambia se vio. La táctica también. Y es que es la cosa, o sea, lo vimos contra Sudáfrica. México jugó varios minutos con 2 rivales expulsados, ¿no? Ya después cae la expulsión también de un mexicano, pero ese aspecto no supo aprovechar, y llegaban centros muy frontales. Tenías ya 3 delanteros dentro del campo. Inglaterra te defendía con una línea de 6, o sea, no encontrabas los espacios, no encontrabas por dónde picarle a Inglaterra. Y fueron los últimos 20 minutos, o sea, apedrarle el rancho a Jordan Pickford, centros al área que nomás no veían por dónde, ¿no? Sí, pero yo creo que eso pasa porque la selección de Inglaterra pues estaba jugando con un jugador de menos, y pues tuvieron ese cambio, como tú mencionas, de pues, realmente encerrarse atrás, y pues ganando el partido, pues eso, pues era obvio que iba a pasar eso, pero no me imaginaba que pues, la selección mexicana no encontrara la idea. O sea, yo pensaba cuando cayó esa expulsión, yo pensaba, pues bueno, la selección mexicana
va a saber aprovechar esto, está fundido la selección inglesa, no tiene ya gas, está cansadísimo, pero algo faltó, creo, también en el ataque de la selección mexicana, y pues eso fue, pues realmente, o sea, malos centros, imprecisos realmente en la manera, en el ataque, o sea, eso es algo que la selección mexicana es culpa de ellos, no podemos culpar pues a Javier Aguirre, ni tampoco al arbitraje, ni nada. O sea, esto es simplemente el juego de los jugadores en el último trayecto de ese partido, se le tiene que realmente reclamar a la selección. No, y fíjate que a pesar de todo, como que recibimos cierta ayudadita arbitral, ¿no? O sea, bueno, eso también, el penal que provocó Brian, no iba a para decir, mí no era penal. Tú dilo, ándale. Pero o sea que el arbitraje como que estuvo en cierta forma ayudando un poquito al anfitrión, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero ni siquiera eso pudimos aprovechar. Igual, Fidel, preguntarle, ¿no? Regresando a ese tema de los 3 delanteros, lo que decía Mike, nunca imaginé que México pues no iba a tener quizá esa idea, a mí nunca estuvo en mi plan de juego que entrara el Memote, ¿no? Que estuviera Guillermo Martín, el Memote, ¿no? Guillermo Martínez, quien tuvo 5 goles con Pumas en el último año, bueno, en el último semestre, ¿no? Estando Armando González en la banca, que en el último año calendario te metió más de 20 goles. Sí, goleador mexicano. Sea, y le hicieron una entrevista al Vasco horas después de quedar eliminados, o bueno, ya días, ¿no? Y le preguntaban eso, ¿no? ¿Por qué optaste por 3 delanteros cuando quizá un Mora, que lo sacó, un Quiñones, que también salió de cambio, eran esas individuales que buscabas, que ocupabas en esos minutos, pero igual, no sé, al última, pues, estuvieron ellos en el campo y no funcionaron, ¿no? Entra un Fidalgo y tampoco funciona, ¿no? No hubo ese chispazo, entonces, por más que que queramos ver, pues, a la banca y decir, quizá este jugador, ¿no? Nos quedamos como el caso de si hubiera jugado Hugo Sánchez, cómo hubieran cambiado la historia, ¿no? Entonces, no sé cómo vea cuál hubiera, seguimos en eso, ¿no? En la posible solución y pues ver a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora para la selección? Pues yo iría al pasado, o sea, el Vasco Aguirre en el Mundial del 2002, por el amor de Dios, que perdimos con Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Corea-Japón. El hombre más peligroso de México era Ramón Morales por la punta de la izquierda. ¿Y qué es lo que hace el Vasco Aguirre cuando estamos perdiendo México con Estados Unidos? Saca a su mejor delantero, que es Ramón Morales, y mete al matador Luis Hernández, que ya estaba de bajada. Sí. Obviamente el cambio no sirvió para nada y México, en vez de emparejar los cartones con Estados Unidos, se dio un mayor desventaja. Y luego Rafa Márquez le dio un codazo no me acuerdo el nombre del jugador norteamericano, y adiós, roja directa. Entonces, así es el Vasco, de repente toma esas decisiones que en realidad no sirven para nada a la selección. Pero ya se venía a venir esto, porque digo, el Vasco nunca jugaba a la hormiga, ni a amistosos, ni nada, o sea, nunca. Sí, ¿te acuerdas, Mike? Y José, ¿se acuerdan que aquí discutimos en una ocasión que él no estaba aprovechando a la hormiga y que no lo iba a la mejor a meter? Y eso fue lo que ocurrió, nomás lo puso ahí por no decir contra Sudáfrica, cuando ya el marcador ya no importaba, ¿verdad? Pero aquí es donde lo debía haber puesto a él, ¿verdad? Porque lo que hace la hormiga, aparte de lo que hacen los demás, es que sabe desmarcarse muy bien y dar pases. Es creativo, además de goleador es creativo, y es lo que necesitabas en ese momento contra Inglaterra. Y Mike, igual mencionas, nomás para darte una sugerencia para tu programa esta tarde, mencionas la frase "ya se veía venir" ahí para tocar la canción de Moderato, pero es que sí se veía a lo largo de este proceso del Vasco. Armando tuvo 14 minutos en un partido contra Sudáfrica donde ya prácticamente estaba definido que no tuvo suficiente oportunidad la hormiga. Él era quizá el que todos pedíamos. El mundial pasado todos pedíamos a Santi Jiménez. El Tata llama a Raúl Jiménez lesionado y lo lleva a él como el delantero que nos iba a resolver los problemas. Ahora la esperanza era el Santi.
y Santi termina siendo pues el jugador que se lesiona en los últimos, no sé, 10 minutos, últimos 5 minutos del encuentro, que te deja con 10 en la cancha. Mike, preguntarte, lo que viene ahora a futuro, ya lo sabíamos, ¿no? Ya se veía venir, para repetir esa frase, es de que el Vasco pues se despide y queda en su lugar Rafa Márquez. Se ha hablado mucho de lo que sería su cuerpo técnico, de que posiblemente Andrés Guardado, dos entrenadores quizá allí, en Rafa Márquez y Andrés Guardado, que quizá no tengan tanta experiencia siendo los encargados, ¿no? ¿Qué se espera para esta selección mexicana que busca mantener a estos jugadores jóvenes y buscar el recambio? No, pues realmente sí es un poco preocupante eso, tener a entrenadores que no tienen mucha experiencia, porque pues Rafa Márquez realmente nomás tiene experiencia a un nivel pues más juvenil, Sí. no a este nivel tan alto. Y sí, yo creo que no se sabe realmente qué se va a esperar de la selección mexicana, porque pues hasta que los veamos jugar, pero creo que lo que sí se debe de esperar, lo que se debe de realmente pues pensar que pueda suceder, es que se continúe un proyecto pues por 4 años, ¿verdad? Creo que si Rafa Márquez puede lograr pues buscar una selección en estos meses, unos jugadores que se va a mantener con estos jugadores por estos años, pues sería yo creo lo mejor para la selección, porque pues en el último ciclo no fue así, no se mantuvo un proceso, no se mantuvo jugadores, hubo diferentes jugadores cada 2, 3 meses, no sabemos ni quién iba a ir al mundial un mes antes. No puede suceder eso otra vez si la selección mexicana quiere pues realmente otra vez regresar a lo mismo, competir para pues llegar más lejos en el mundial, ¿verdad? Pero creo que la única manera que vamos a ver una selección que mejore es si vamos a tener que ver esta selección en estos años, pues mostrar señales de que está compitiendo a un nivel más alto, o sea, como cuando jueguen en la Copa América en 2 años, no sé, llegar a la final, quedar tercer lugar, algo que la selección mexicana no ha hecho en tantos años en un torneo así como la Copa América, porque la Copa Oro, pues sí, van a llegar a la final, ganarla, eso no importa, pero vamos a ver en la Copa América, que se va a seguramente celebrar en Estados Unidos, enfrentándose a Argentina, Brasil, Colombia, estas selecciones, si puede la selección mexicana llegar lejos en ese torneo y pues darle confianza para el Mundial, porque realmente ese es el único torneo, ya no hay Copa Confederaciones, Sí. realmente ese es el único torneo que uno puede realmente decir el nivel de la selección. Y pues ya hemos visto la selección mexicana que no le ha ido bien en la Copa América últimamente. Entonces creo que vamos a ver cómo les van 2 años. Fidel, igual este aspecto, ¿no? Llega Rafa Márquez en su primer día, ya hace de enemigos a los medios otra vez, quizá por no darles declaraciones y se empieza esta nube en el entorno de la selección mexicana. ¿Cómo ve este cambio? Lo que mencionaba Mike, Rafa pues no ha tenido pues la experiencia de sentarse en el cargo de un equipo, no es un equipo de primera, como ha estado pues nomás en esos roles como entrenador juvenil, ¿no? Pues mira, qué bueno que mencionas eso de los medios, porque a mí Rafa Márquez se me hace que es un sangrón, por no decir otra cosa, porque es ¿cómo te diré? Como que es medio creidón, ¿no? O sea, Sí. a mí me tocó, por ejemplo, entrevistar a Hugo Sánchez en toda su gloria con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid. Me tocó entrevistar a grandes jugadores como Francescoli, como Mario Kempes, como Caviño, Nacho Calderón. Y ¿cómo te diré? Tienen una sencillez para hablar con la prensa. Y Rafa Márquez tiene a mí me tocó entrevistarlo una vez en un partido Chivas-Barcelona acá no me acuerdo muy bien, creo que fue en San Francisco, ¿verdad? Fue un amistoso. Y ahí estaba con Fernando Schwartz y lo estaba entrevistando, ¿no? Y pues duraron un buen rato, ¿no? Entonces, cuando acabó Fernando Schwartz, yo me acerqué con el camarógrafo ya, tomando video, ¿no? Y quise hacer una entrevista y se portó de lo más sangrón como puedes imaginarte. O sea, en España iba a ser el clásico Real Madrid-Barcelona y él todavía jugaba con el Barcelona. Sí. Y yo, pues, oye, ¿cómo te sientes para el clásico? Y me contestaba con puro sí, no, a lo mejor, y que, o sea, sangrón, lo que es un sangrón, un creído. Entonces, eso es lo único que me preocupa a mí de él, desde el punto de vista le sirvió de mucho estar con el Vasco, yo creo.
En realidad su experiencia no me preocupa mucho porque tiene un buen grupo, tiene un muy buen grupo pero eso sí me preocupa porque en México el entrenador de la selección mexicana es como si fuera el presidente de la República, tiene los reflectores de todo el país. Y si hay un tipo como que no sabe manejar a la prensa, ahí me lo van a torpedear, porque no te vas a echar, no eres tan tonto como para echarte a la prensa encima. Porque No, y lo más si los momento, resultados no están, ese es el problema. exactamente, Sí, si tiene que tomar un si te espacio. funcionan, pues puedes ignorar a la prensa todo lo que quieras, pero si te empiezan a salir las cosas mal, ahí van a venir el macheteo y el torpedeo, y yo creo que, por ejemplo, haciendo una comparación, el Piojo Herrera era un tipo adorado por la prensa, porque era bonachón y toda la cosa, y eso es lo que necesita la selección, alguien también así de ese porte que sepa enfrentar a la prensa y que sea benigno con la prensa, ¿verdad? Que regrese el Piojo, por favor. El mismo Vasco Aguirre que invitaba a la prensa por un whisky, ¿no? También, o sea, esas cosas quizá. Bueno, que el también Vasco creo que ha mejorado su relación con la prensa. O sea, hay que recordar que antes Vasco no era muy amigable. Entonces creo que, digo, hasta él mismo lo dice, es otro Vasco ahora. Entonces, pues hemos tenido a gente como el Ricardo Antonio Lavolpe, sí. pero no sé, dentro de todo eso, yo entrevisté también a Lavolpe y a todos estos, ¿verdad? Pero a mí me dejó muy mal sabor de boca Rafa Márquez, y así lo veo la cámara y lo va a hacer como que está en otro nivel, se crea, no, y eso no, para mí no es nada saludable. Quién sabe, y nomás sea tímido, ¿no? Es lo que nomás no pues a quiera lo hablar mejor frente sí, a la pues a cámara, lo mejor sí, pero yo si yo fuera la federación, es yo que le bien, buscaría un tipo que lo escudara, ¿no? Que le quitara esas cositas que lo hacen ver mal, sí. realmente, porque ahorita ese video que salió de Fox Sports le está dando la vuelta a todo México, ¿no? Y eso es muy malo para la selección y especialmente para Rafa Márquez, que apenas va empezando. Mike, igual preguntarte, igual adelante con tu comentario. No, sí, y por eso yo pienso que lo de Rafa Márquez, o sea, pienso que si las cosas no funcionan, pues creo que va a seguir lo mismo de siempre. O sea, Rafa no va a durar como selección, como entrenador, no se va a romper el proceso como se hace con cualquier. No creo que se haya otro trato con Rafa Márquez. O sea, no creo que tal vez hay gente que piensa que no, porque Rafa Márquez es uno de las leyendas de la selección, se va a respetar este proceso. No creo. Simplemente va a hacer lo mismo que se hizo con Jimmy Lozano y se va a cortar ese proceso donde estén. Ahora van a jugar una eliminatoria también, entonces ahí está más presión. Y pues sí, o sea, creo que no hay muchas opciones para la selección mexicana, entonces creo que tiene que, pues todos se tienen que poner para que esto funcione, para que esto realmente funcione y que la selección empiece a sacar resultados. Tienen los amistosos al final de este año y luego tienen los cuartos de final de la Nations League en noviembre. Y pues esos son los 6 partidos que tiene Rafa Márquez para terminar el 2026. Sí, no, y eso que mencionas es importante, ¿no? De que el que haya 2 entrenadores mexicanos es una cosa rarísima que no veíamos desde los 70, ¿no? Porque ha venido el proceso con puros extranjeros, y esta es la primera vez que un mexicano como el Vasco Aguirre y ahora el seguimiento de Rafa Márquez es un lugar propicio, ¿no? Para darle oportunidad a los locales, pero te digo, con esas cositas esos claroscuros que hay ahí, que hay que enfocarse en esos y solucionarlos antes de que se conviertan en una bola de nieve y sepulten a quien quiera que esté ahí al mando del Tri. En el banquillo, sí, que se habla, pues ese cuerpo técnico sería Rafa Márquez al mando, como su auxiliar Andrés Guardado, el Talavera, el Tala de verdad, Talavera, como entrenador de porteros, y por ahí también el preparador físico del cuerpo técnico de Javier Aguirre, para hacer ese cuadro de dirección técnica. Ahora, preguntarles, ¿no? Para cerrar el tema de selección mexicana y avanzar a lo que sigue en el Mundial. Los jugadores ahorita que son jóvenes en este plantel, quizá se les puede, entre comillas, decir jóvenes, para el 2030, el Tal Rangel va a tener 30 años, Johan Vázquez y César Montes, esa dupla de centrales, 31 y 33 respectivamente, por ahí
Mateo Chávez, que ya tendría 26 años, espera ya para entonces consolidado, ¿no? Igual yendo por la lista, Eric Lira ya con 30 también, Obed Vargas, ya para entonces, híjole, 24, ese jovencito, este chavo todavía, y Mora nombraban, 21. ¿verdad? Igual nombraban otros jugadores que quizá ya rondan esos 30 años de edad. No sé, Mike, ahí te la dejo votando. ¿Tú cómo ves para un mundial a esa edad? ¿Te la avientas? Sí, no, pues yo creo Ese que todavía está listo, Mike. Ahorita entra. listo para ir al mundial. No, pero yo pienso que la selección mexicana pues tiene obviamente una base que creo que es interesante, es lo que creo que después de este mundial es de las cosas positivas. Hemos hablado de mucho negativo en este programa, pero creo que lo positivo de la selección mexicana es que sí tienen una base de jugadores jóvenes que sí creo que va a ser interesante ver cómo se desarrollan en los próximos años, pero creo que al mismo tiempo, pues no sé si se mantenga pues realmente pues la base, porque pues ya sabemos que pues, Rafa Márquez no sé si tenga otras ideas o lo que sea. Creo que es lo que le falta al fútbol mexicano, o sea, simplemente mantener una base de jugadores y pues jugársela con eso en los 4 años. O sea, creo que es lo que debe de hacer una selección, ¿no crees? Sí, es a la espera de que tengan esa continuidad, ¿no? Que siga. Igual es importante, Fidel, recalcar eso de que después de Qatar quedamos vamos a borrar todo, empezar No, se tenía que hacer, desde sí. nuevo, ¿no? Hoy estamos con esa sensación de que pues hay algo que seguir, ¿no? Hay algo que debemos continuar, ¿no, Fidel? Pues sí, no, y fíjate que para fortuna de Rafa Márquez, para desgracia de los americanistas, el futuro está en las Chivas. Ahí están todos los jóvenes que la nueva generación, Sí. porque yo no veo en ningún otro lado, en el American, olvídate, No. en Y, Pumas, No. o en el Atlas. Cruz Azul Toda la tampoco. nueva generación está en las Chivas. Ahí vienen un montón de jugadores que van a ser la base de la selección. Ahora, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que Televisa es el que maneja la selección y de ahí de alguna forma tratan de bloquear al enemigo, que son las Chivas. Y dos, no hay que olvidar el pasado de Rafa Márquez, es atlista. No sé si por ese lado se quite ese gorro ya definitivamente, porque no puede pensar como atlista y pensar en perjudicar al rival de enfrente, que ha sido siempre el Guadalajara, ¿no? Entonces hay caso Diego Coca. ciertas aristas que hay por ahí que ojalá se combinen, pero el futuro del fútbol mexicano están las Chivas. Sí. Fíjate todos los jugadores que están comprando jóvenes. Sí, que acaban de firmar, he visto allá a 2 mexicoamericanos, uno de ellos Landon Zúñiga, jugador del Atlanta United, de las fuerzas básicas de acá del equipo de Atlanta. Igual estar siguiendo, ¿no? Ese trayecto que, aparte, pues todos quisiéramos tener, o todos los equipos quisieran tener un Gilberto Mora, pero Chivas también está produciendo a sus hormigas, a su Armando González, a otros jugadores como el caso de Yael Padilla, de Camberos, ¿no? Entonces, igual, irle trabajando por ahí, Mike. Ahora, ya para cerrar también el programa, no hemos hablado mucho de la selección mexicana y sigue el Mundial. Aparte de que sigue el Mundial, para cerrar con la selección, Rafa tiene que prepararse porque ya se habla de que hay una revancha, que posiblemente podría haber un partido amistoso México contra Inglaterra, ¿no? Pero Inglaterra se sigue jugando su boleto acá Mejor contra Ecuador. Bueno, ya aquí en Fresno se va a jugar leyendas de México contra leyendas de Ecuador, quién sabe de dónde salga, ¿no? Pero ahí a ver cómo reacciona la gente. Pero Mike, preguntarte cómo ves ahorita pues lo que queda del Mundial. Ya Francia, semifinalista en esa contienda. Están ayudando a los pechos fríos. No, pues sí, obviamente el Mundial sigue y pues hay que ver España y Bélgica. Creo que España uno de los favoritos, a ver cómo les va hoy. Y pues sí, ver Inglaterra, esa revancha que tú mencionas, José, sería interesante ver ese partido ahora en Inglaterra, allá en Londres, pero pues ya sabemos que se tienen que poner de acuerdo las televisoras porque es lo que mueve el fútbol mexicano y ahí sí no sé cómo funciona eso. Sí, no, veremos. Igual sería como ese
ese partido contra Países Bajos, ¿no? Después Sí. del no era penal, Sí. llega Carlos Vela y ahí, quién sabe, o sea, puede ser que meten a Armando González y pues Es cierto, sea el partido que esa gana historia. México allá en Así Orlando. es, sí, 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 hace 8 ahí, años. Digo, hace 12 años, perdón, 2014, 12 años. Y no hay que fíjate. olvidar que el mayor logro de México en una justa mundial fue en Inglaterra, donde se ganó la medalla de oro contra Brasil. 2010. 2012. No digo Dos- 2012, sí, pero 2012 ahí las Olimpiadas sí. de Londres, no, pues ahí buen dato ahí el que menciona Fidel. Pues hoy el partido, como bien dices Mike, España contra Bélgica arranca ya pronto, y el viernes, hoy es viernes, mañana sábado, vaya, los vikingos de Noruega contra Inglaterra y Argentina-Suiza, ese partido a las 6 de la tarde. Francia espera rival y Fidel espera que este sábado eliminen a la selección de Argentina, pero bueno, cada quien tiene sus esperanzas y lo estaremos viendo y desglosando conforme avance el programa. Fidel, un último mensaje ya para despedirnos. Que el que, según una profecía japonesa, el que elimina a Japón en octavos de final y luego lo eliminan, es el que es campeón. Y esto fue en el 2002, que Turquía eliminó a Japón, Brasil elimina a Turquía y es campeón. El 2010, en Sudáfrica, fue España que eliminó al que eliminó a Japón. Y en este 2026, el que eliminó al de Japón fue Noruega. Así es que se cree que Noruega es según esta profecía japonesa, el que va a ser campeón. Que no está tan mala, porque el Android está imparable. Aguas. Saben campeón, imagínate. Mike, tu despedida igual podría ser Erling Haaland el que quede campeón del mundo. Sí, sería increíble ver a Noruega salir campeón, nadie se esperaría esto, pero sí, disfrutar el Mundial, obviamente los cuartos de final este fin de semana y ya semifinales y final, y pues sí, ha sido un Mundial que se habló mucho de 5 semanas, más largo del usual, pero aquí emocionados para ver los partidos. Y que aún a pesar de eso se nos ha pasado bastante rápido y tristemente ya, Sí. cuando se va a México pues todo sabe diferente, ¿no? Ya no tiene el mismo sazón. Pero bueno, con eso nos despedimos, hasta la próxima aquí en Tu Afición Mundialista, donde tú siempre juegas de local.